noches, gracias que nos acompañan nuevamente en CNN. Esta noche vamos a hablar del 1 de diciembre. El 1 de diciembre en México es la fecha que se establece legalmente para la toma de posesión, la toma de protesta de la presidencia de nuestro país después de las elecciones del 2 de julio y una vez que el Tribunal Electoral determinó que Felipe Calderón Hinojosa se encuentra en calidad de presidente electo, bueno, pues lo que sigue es que asuma el mandato el 1 de diciembre. Las cosas no son fáciles, estamos frente a un escenario político en donde la fuerza política del PRD y los grupos políticos que conformaron la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la candidatura por la presidencia han determinado que no van a permitir la toma de posesión de Felipe Calderón ese 1 de diciembre. Y bueno, pues hay respuestas al respecto en torno a este asunto. La parte correspondiente al Partido Acción Nacional en las dos cámaras, en la de senadores y en la de diputados, ha establecido que lo llevará a la presidencia de la República en ese mismo 1 de diciembre. Estamos pues frente a uno de los capítulos, una de las situaciones delicadas de esta política mexicana en estos momentos y de ello queremos hablar. Queremos hablar de lo que pasó el fin de semana en el Partido de la Revolución Democrática y por ello hemos hablado y hemos invitado a el diputado Javier González Garza, que es el líder de los perredistas en la Cámara de Diputados. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias al senador Carlos Navarrete, del PRD, el líder del PRD en el Senado de la República. Carmen, un enorme gusto aquí estar contigo. El gusto es mío y pregunto, sin más, ¿qué van a hacer el 1 de diciembre? ¿Qué resolvieron el fin de semana y qué suponen que pueden hacer para impedir la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa? Carlos. Bueno, el fin de semana lo que ocurrió fue una sesión del Consejo Nacional del PRD. Debo recordar a quienes nos están viendo y escuchando que desde hace varias semanas los legisladores de la coalición que encabezó López Obrador, que ahora nos agrupamos en el Frente Amplio, firmamos un documento público donde establecimos que nuestro comportamiento el 1 de diciembre sería el de evitar la toma de posesión. Lo que el Consejo Nacional del PRD hizo el fin de semana no fue sino ratificar y respaldar políticamente lo que los legisladores ya hemos decidido. Esto ha generado un adelantamiento de los tiempos, porque el Partido de Acción Nacional ha reaccionado de inmediato, el PRI también ha reaccionado hoy por la mañana, y entonces está generando muy a destiempo, porque pues estamos a 13 de noviembre, un debate que yo tengo la impresión se va a resolver por ahí del 30, 31 de noviembre, no antes. ¿Cuál es el escenario? Difícil, de confrontación, como el país, por cierto, se encuentra. No es nada diferente a cómo se encuentra el país. Hay elementos de tensión política, está la crisis derivada todavía de la elección presidencial, hay múltiples ejemplos de que el país no está estable, tiene focos rojos en muchas partes. Ahí está Oaxaca, ahí está el 20 de noviembre, que vamos a tener un acto importante en el Zócalo nosotros. Ahí está el 1 de diciembre y ahí está el presidente Fox, por faltar al cóctel despidiéndose de la peor forma de su cargo de presidente de la República, tensionando, confrontando al Congreso y creando un clima de crispación. Así están las cosas hasta ahora. Mencionas el 20 de noviembre de pasada, tenemos un acto, bueno, te pregunto del acto también del 20 de noviembre, pero escucho a Javier González Garza y el 1 de diciembre. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Qué viene para el 1 de diciembre? Bueno, la verdad es que, como dice Carlos, es adelantar demasiado los tiempos. O sea, ¿Estamos a un tris? No, hombre, de aquí a ese tris que tú dices, van a pasar muchas cosas en el país. El país está con muchos problemas y muy importantes. Entonces, el 1 de diciembre, Carlos, como dice el vocero presidencial, lo que quiso decir cuando dijo el 30 y el 31 de... ¿Tú vas a corregir a de Carlos? noviembre, sí, es que noviembre no trae 31. ¿Ah, no? Se me borró un día más. Lo que quiso decir Navarrete es el propio día primero. A veces resolvemos así. No sabemos. La verdad es que no sabemos, ni el Consejo Nacional ni nadie ha discutido en concreto, ni táctica, ni estratégicamente, nada. Tenemos, como dice Carlos, una decisión tomada desde hace tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay asuntos de agravios que todavía están ahí y hay una cantidad de actores políticos, sobre todo económicos, los señores del dinero, que lo que dicen es ya, modérense, tranquilos,
Y nosotros lo único que decimos es lo mismo. Tranquilos, no va a pasar nada. Son incidentes, vamos a discutir los problemas del país. Pero a ver, Javier, tú dices tranquilos, no pasa nada, pero sí el mandato, otra vez, en este caso, de sus órganos internos de decisión, dice, vamos a impedir la toma de protesta, vamos a impedir que llegue al poder Felipe Calderón. No. ¿Qué van a impedir? Eso, vamos a ver. ¿Están hablando de la ceremonia? ¿Qué se puede impedir? Nos han dicho ya varias veces que Felipe Calderón será presidente desde el primer minuto de ese día. Entonces yo digo, para empezar, si él es presidente desde el primer minuto, entonces ¿qué es Fox? ¿Qué onda con Fox? ¿Qué quiere decir eso de presidente saliente? Ya salió desde el día anterior. Entonces, ¿qué tiene que hacer Fox ahí? Por ejemplo. Entonces, bueno, nos parece una serie de cuestiones un poco absurdas, pero en concreto, ¿qué te puedo asegurar? Bueno, somos serios, vamos a actuar seriamente, siempre lo hemos hecho, pacíficamente, somos pacíficos, no va a pasar nada en el país, digamos, hay otras cosas que sí suceden. Entonces, creo que se están adelantando los tiempos, insisto. Están los problemas de agenda legislativa, están los problemas presupuestales. De acuerdo, Javier, pero hablemos del 1 de diciembre, aunque por supuesto hay temas trascendentes, estructurales de primera importancia, pero hablemos del 1 de diciembre y déjame volver a preguntarte. La percepción que emites, la percepción que dejas es... ¿va a ser una cuestión meramente de coyuntura, meramente de forma? Un incidente, dijiste. Sí. El mandato que tiene el PRD, que se ha puesto a sí mismo, es impedir la toma de posesión, impedir que tome la banda. ¿Qué alcance tiene, Carlos, lo que el PRD decide? A ver, Carmen, muchos mexicanos están a la expectativa de qué va a suceder. Unos con preocupación, bueno, todos preocupados, también nosotros. Porque la crisis política se nos ha venido profundizando desde julio para acá. Y en lugar de arreglarse, se le van imponiendo nuevos ingredientes. Nosotros tenemos que actuar cuidando nuestro movimiento y respondiendo a nuestro electorado en una primera instancia. Pero también tenemos que cuidar al Congreso, que hoy por hoy es la única instancia de negociación política en el país, con los actores, con los contrincantes reconocidos entre sí. Y también tenemos que cuidar al país. Entonces, son muchas cosas por cuidar, pero son muchas demandas por plantear. ¿De qué significa el 1 de diciembre? El 1 de diciembre es la fecha simbólica. Bueno, es la fecha simbólica establecida en un procedimiento legal. Déjame hacer una pausa y regresamos a ese punto, porque entre simbólico y legal hay una distancia. Vamos a la pausa. Sí. Los que somos más queremos vivir en paz y no con violencia. Y yo creo que tenemos que aquí ya decir un ya basta de amenazas, de amagos en contra de las instituciones de la República. El presidente Calderón tomará protesta el 1 de diciembre a la hora y en el lugar señalado. Ya basta de amenazas y amagos. ¿Se sintieron aludidos, Carlos, con esta declaración de Santiago Krill Miranda? No, yo tengo la impresión que le contestó al PRI. ¿Al PRI por qué? Porque el coordinador de los senadores del PRI, el senador Mario Fabio Beltrones, hoy por la mañana en una entrevista con un colega tuyo, sugirió... Con Carlos Loret de Mola, sugirió que el equipo del señor Calderón planteara un escenario diferente y viera la posibilidad de una modalidad que no fuera la presencia en San Lázaro. No lo dijimos nosotros, lo dijo el PRI. Nosotros desde el sábado habíamos tomado nuestra resolución. Eso no es una amenaza. Pues no es una amenaza, es una atenta sugerencia, ¿no? Pero sí puede sonar amenaza. ¿Qué amenaza hay? Lo del fin de semana del PRD. El coordinador de los panistas responde muy enérgico, diciendo habrá acto el 1 de diciembre, y nosotros decimos, es lo que vamos a ver. Javier González Garza, tú dices un incidente será el 1 de diciembre. Sí, claro. Quiere decir que el PRD asume
que no puede impedir que Felipe Calderón sea presidente de México. No, independientemente de que... ¿No puede ser o no puede, o no quiere decir eso? No, de que no podemos impedir, quiero decir, que él sea presidente. Eso es real. Independientemente de que Felipe Calderón será presidente gracias a que lo nombró presidente del tribunal, ¿no? O sea, quiero decir, es muy concreto el asunto. O sea, el propio tribunal, cuando dio su fallo final, habló no sé cuántos minutos de lo que Fox había hecho en la elección, de los gastos que había hecho, de que había atacado, que había hecho campaña, tal. Habló 42 minutos. Dijo que había puesto en peligro la elección. Dijo esencialmente que era un delincuente electoral. Y luego dijo, bueno, lo que pasa es que no sabemos nosotros valorar cuántos votos tiene que ver eso. Al final de cuentas, él va a ser presidente porque el tribunal así lo dice y constitucionalmente así dice la Constitución. ¿Coincides, Carlos, con que el PRD no puede impedir en términos reales que Felipe Calderón sea presidente de México? El tribunal ha tomado una decisión. Lo ha declarado presidente electo. La fecha que la Constitución señala es el 1 de diciembre. Punto. Ese es un hecho concreto. Ahora, nos van... Entonces, ¿cómo queda aquello de que...? Nos van a imponer un diseño, Carmen. Estoy de acuerdo. Con el señor Fox y el señor Calderón juntos. Quiere entender qué quiere decir o qué quiere hacer el PRD cuando determina en sus órganos de decisión que van a impedir tal cosa. Bueno, pues, o sea que sí. Vamos a hacer todo lo necesario para que ese ceremonial no sirva en términos ordinarios. Punto. Con el elemento, vuelvo a repetirlo, ahora no solamente es uno u otro, pretende entrar el señor Fox y el señor Calderón a San Lázaro juntos, a transmitirse la banda, pues yo creo que eso va a estar complicado. Pues ¿Complicado? evidentemente, o sea, quiero decir, los agraviados por Fox somos nosotros, ¿eh? O sea, quiero decir, y por lo tanto, estas cosas que dice Krill, que Krill así se pone, él es así. Tiene una personalidad, le quedó la personalidad de secretario de Gobernación, aunque siempre le quedó grande el puesto. Pero bueno, el hecho concreto es que Krill así se pone y dice ya basta, yo digo también ya basta. Ya basta de que nos estén robando. Ese conjunto de políticos con los empresarios de México. Tú sabes que en este país los empresarios pagan menos impuestos que los trabajadores. O sea, quiero decir, nada más Guatemala está peor que nosotros, en América Latina. En el 2005 se pagaron 135 mil millones de pesos los empresarios de impuestos. Los trabajadores pagamos 187 mil millones de pesos. Ya basta. En este país, lo que se recaba de impuestos es proporcionalmente la mitad de lo que recaba Brasil. ¿Qué estoy diciendo? Ya basta. Tienen unos paraísos fiscales en México y se roban la lana. Lo único que queremos es que todo el mundo cumpla, nada más. Ustedes lo plantean de una manera, pero también se está entendiendo de otras maneras, si ustedes lo saben. Sí. Por ejemplo, hoy el periódico Reforma publica una amplia nota y una fotografía Maravillosa. verdaderamente impactante. Una fotografía en primera plana en donde se ve cómo hay un simulacro, digámoslo así, sí. Una escenografía, mejor dicho, una escenografía para hacer simulacros de toma de posesión del presidente y se ve un lugar dentro de las instalaciones militares mexicanas en donde hay sillas, hay una bandera, hay macetas. Del tamaño correspondiente a San Lázaro. Así es. Es decir, hay una escenografía de tamaño natural, digámoslo así, puesta para hacer ensayos por lo que pueda pasar. Quiere decir que se está entendiendo que lo que ustedes están decidiendo puede tener consecuencias graves. ¿Quién sabe? De A lo tal mejor lo manera que el quieren ejército, bueno, el Estado Mayor Presidencial está haciendo estos ensayos. ¿Qué te dice eso, Carlos? Me dice que es nos algo mandaron insólito, ¿estás de acuerdo? Que veamos una cosa así. Es de risa, o sea, que sí. Bueno, nos ser. mandaron un mensaje público. Yo acuso recibo de él. a ver, ¿quién les mandó un mensaje? El gobierno y el equipo de Calderón. O sea, esa Perfectamente foto claro. tenía... No Santos creo Peña. que sea una filtración, no creo que sea un reportero audaz que en todas las instalaciones militares... ¿Fue una se fotografió. filtración? Fue un envío a través de la primera página de Reforma. ¿De quién y para quién? Del gobierno para nosotros. ¿Para decirles qué? Para decirnos, van a hacer algo, estamos preparados para impedirlo por la fuerza. Acusamos recibos del mensaje.
¿Y cómo recibe ese mensaje? Lo recibo diciéndoles, el gobierno de Calderón va a meter al Estado Mayor al recinto parlamentario de San Lázaro y va a confrontar a senadores y a diputados directamente. ¿Van a hacer eso? Pregunto. Y se los he preguntado a los panistas hoy. ¿Y qué te respondieron? Cascabelean y no dicen claramente de qué se trata. Hoy tengo algunas otras declaraciones en la tarde diciendo, bueno, no vamos a utilizar la fuerza excesiva, vamos a ser cuidadosos. Yo lo que les digo es, van el 1 de diciembre a confrontar a legisladores en su recinto, en el lugar donde sesionan senadores y diputados, en el Congreso de la Unión, con el Estado Mayor. ¿Acusa recibo Javier González Garza? Bueno, sé que se están poniendo nerviosos, pero por otro lado podría ser una sede alternativa, ¿no? Se sugiere en la nota, por cierto. ¿Verdad? En la Entonces, parte final. a lo mejor están pensando en eso, porque ahí sí, si lo hacen dentro del campo militar número 1, está difícil, ¿eh? ¿Ustedes irían al campo militar número 1? No. ¿No serían invitados? No. O sea, quiero decir, la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero a ver, quiero... ¿hablas en serio? ¿Crees que puede suceder tal cosa? ¿Que se haga en el campo militar número 1? Bueno, es que, o ahí donde están esas instalaciones, porque lo están haciendo, según entiendo, del mismo tamaño y tratan de hacerlo igual a lo que está acá. A lo mejor están pensando en una sede alterna. Entonces, bueno, no sé qué están pensando. Lo único que sé es que, digamos, se ponen nerviosos. Por eso digo despacio todo el mundo, ¿no? Déjenme hacer una pausa, despacio, y regresamos a platicar. Cada una de las fuerzas políticas de este país se hace responsable de sus dichos y sus actos, y la Cámara de Diputados pues tiene la responsabilidad de garantizar que este evento se realice en las condiciones que merece la República. Bueno, estamos en la parte final, Javier, Carlos. Podríamos hablar muchísimo del 1 de diciembre, pero antes del 1 de diciembre también es el 20 de noviembre y tú mencionaste de pasar el asunto. El 20 de noviembre, ¿qué va a pasar? El 20 de noviembre se reúne la Convención Nacional Democrática en el Zócalo de la Ciudad de México. Cientos de miles de mexicanos acudiremos a una ceremonia muy especial en la que López Obrador va a asumir el cargo de presidente legítimo del país. Lo hará frente a los legisladores del Frente Amplio, frente a dirigentes de los 3 partidos, frente a dirigentes de la Convención y frente a cientos de miles de mexicanos. Es el acto de resistencia civil más emblemático y más fuerte del que ya hemos realizado desde julio para acá. Y será también el inicio de una larga marcha, que va a durar años, por cierto, reagrupando nuestro movimiento social y político rumbo al futuro. Si el PRD no puede evitar que Felipe Calderón Hinojosa sea presidente de México, tampoco puede lograr que López Obrador sea presidente de México. López Obrador en algún momento será presidente de México, pero el asunto es este. No, en este periodo nosotros vamos a nombrar presidente legítimo de México a López Obrador. Presidentes ilegítimos en el país, legales, pero ilegítimos ha habido varios. O sea, quiero decir, absolutamente. Victoriano Huerta es el ejemplo más claro y concreto, pero Salinas también. O sea, quiero decir, Salinas perdió la elección. Entonces, bueno, no nos parece evidente. Declaró el propio presidente del PRI de la época, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, que hace unos 6 meses que la elección se había perdido, que había sido muy difícil y se había perdido. Entonces, bueno, por lo tanto lo convierte en un presidente ilegítimo. Fue legal porque la Cámara lo nombró, pero eso es lo que vamos a tener. Ese es un asunto que nunca hemos tenido en la época moderna. Un presidente legal y un presidente legítimo. Y además con un gobierno, y además que va a moverse en el país, y además que va a hacer propuestas, y va a estar vigilando. Es un asunto nuevo, muy importante. Yo te llamo la atención a que eso puede cambiar radicalmente las percepciones que se tienen hoy. Déjenme hacer una última pausa y regresamos en la parte final. Eso. Pero esa fue la propuesta, pero... Bueno, nos vamos. Javier, Carlos, 30 segundos, un comentario final. Carlos. El país
sigue en una situación difícil. Hay un gobierno que va a entrar en funciones en diciembre como nunca de débil, sin mayoría electoral, sin mayoría en las cámaras, sin legitimidad y con un movimiento de oposición enfrente como nunca. Es una situación muy difícil para el señor Calderón y esperamos que nosotros podamos estar a la altura de una oposición responsable y coherente en el Congreso. Casi en una frase, Javier, ¿qué te dice el 1 de diciembre? Para mí un incidente, lo que queremos es responderle a los 15 millones de votos que tuvimos. Vamos a hacerlo, vamos a ser responsables. ¿Y el 20 de El 20 de noviembre es el inicio de una de las etapas en México más importantes en la historia moderna. Esa es mi percepción. Lo vamos a vivir. No solo es el 20 de noviembre, es la organización nacional del movimiento. Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto y les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros. Javier, gracias. Carlos, gracias. Gracias a ti, Carlos. A los dos, gracias. Buenas noches, estaremos pendientes y le iremos contando. Por lo pronto, pásela bien. Buenas noches y hasta la próxima.